Amigos, esta vez vámonos de lleno con nuestro video. Estamos viendo este mueble que ya está instalado. En este video aprenderemos cómo hacer este mueble para esta despensa vertical que estamos viendo. Haremos este mueble y haremos la instalación de este herraje paso a paso. Así es que si quieres aprenderlo, quédate hasta el final de este video. Vamos entonces a ver el herraje de nuestro mueble. Comenzamos con el herraje que vamos a ocupar para nuestro mueble. Aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a abrir el paquete para ver cómo es que viene nuestro herraje. Bien amigos, pues ya podemos empezar a ver qué trae el herraje. Podemos ver que trae estas canastillas, ¿verdad? Cromadas. 1, 5 y 6 canastillas que trae el sistema. Por aquí estamos viendo también la estructura central del sistema, que ya podemos ver aquí, ya viene preparado con la corredera. Y bueno, trae esta cajita que es donde viene nuestro demás herraje. Aquí podemos ver la corredera, la guía que va dentro de nuestro mueble, tornillería para el armado, más partes del herraje, aquí lo vamos a sacar todo. Estos son para fijar las canastillas. Y el principal elemento que sería, que por cierto es muy pesado, el sistema de correderas de la parte inferior, que es el que va a cargar en su mayoría todo el peso. Aquí ya tengo un diseñito de lo que será nuestro mueble. Como podemos ver, es un mueble para un refrigerador. Y bueno, la medida total es de 2 metros 29, ¿verdad? Esa es la altura. Y más o menos nuestro mueble de ancho, que aquí es donde va a ir nuestro gabinete corredizo, en esta parte de aquí, va a tener 40 centímetros porque nuestra canastilla, la canastilla que trae el sistema de ancho, tiene 35 centímetros. Bueno, pues vamos a dejar 1 centímetro de cada lado de holgura. Entonces interior va a tener 37 centímetros. 37 centímetros más los 15 milímetros que va a tener de cada lado, va a quedar de 40 centímetros, que ya más o menos lo he puesto en nuestro dibujo. Nuestro mueble tendrá 40 centímetros de ancho. ¿Ok? Bien. Ya sabemos el ancho de nuestro mueble. Ahora vamos a tener que determinar el fondo de acuerdo a nuestro herraje. Nuestro herraje tiene 47 centímetros y medio. De modo que vamos a dejarlo también holgado y haremos un mueble de 50 centímetros de fondo. ¿Ok? Ahora bien, hablemos un poquito de la altura. Vamos a ver a cuánto viene nuestro sistema. Y bueno, aquí tenemos un 88 y medio. Ahorita vamos a meter la pieza que va aquí para corroborar la medida. A esos 1,88 vamos a aumentarle
lo que tiene de altura nuestro sistema cargador. Vamos a aumentarle. Aquí podemos ver que esto tiene 6 centímetros y medio. Este va aquí. Ese es lo que va más o menos así. Es como va a ir. Entonces, si tomamos la medida total, los 1,88 más los 6 y medio, voy a poner también lo que es la guía superior, ¿verdad? Que esa va aquí, justo ahí. Bien, una vez que sabemos más o menos cómo es que va armado, voy a hacer un soclo de 6 centímetros de alto en esta parte, y al final voy a rematar también esta tira de arriba, la de acá, con 6 centímetros. 6 centímetros arriba y 6 centímetros abajo. Se los voy a descontar a mis 2 metros 29 que ocupo. Y bueno, voy a necesitar hacer mi mueble de 2 metros 17. Ok. Bien, regresando a la parte superior y ya con la guía, si yo mido, tiene un 89. Si yo sumo los 1,89 más los 6 y medio que tenemos en la parte de abajo, vamos a ver que nos da solamente 1,95. Para los 2,17 que va a quedar nuestro mueble, bueno, si a los 2,17 les vamos a restar los 3, vamos a necesitar 2 metros 14. El mueble interior nos va a quedar a 2,14. Entonces no nos daría, pero afortunadamente este sistema viene preparado para poder hacer las adecuaciones. Si yo aflojo estos tornillos, ¿verdad? Y también el de abajo, vemos que el sistema se puede alargar. ¿Ven? Trae más o menos 45 centímetros, pero yo voy a necesitar ajustar mi sistema 18 centímetros y medio más largo. Entonces haré el ajuste una vez que ya vaya yo a instalar a mi mueble. Entonces continuamos. Pues voy a empezar ya el armado. Ya he cortado el material para nuestro gabinete. Vamos a ver de qué medida nos quedó y empezar el armado. Bien, hablemos un poquito de las medidas. Hemos dejado esto a 37 centímetros. Recuerden que nuestras canastillas tienen 35, vamos a dejar 2 centímetros más para la holgura. Y el fondo lo hemos dejado de 50. Recuerden que el sistema mide 47 centímetros y medio. Lo hemos dejado de 50. Los largos también tienen el mismo ancho, los 50. Y el largo es de 2 metros 17. Vamos a empezar el armado y tengo los dos laterales y estos otros dos para empezar a armar lo que será el cajón de nuestro gabinete. Y por aquí tengo también el respaldo, que también lo voy a poner en 15 centímetros para que quede rígido nuestro mueble. Comenzamos. Amigos, pues vamos a empezar el armado. Vamos a empezar por la parte de abajo de nuestro mueble. Y bueno, este es el que quedará abajo. Entonces, aquí, antes de ponernos a armar nuestro cajón de nuestro gabinete, vamos a armar, ¿se acuerdan que les dije que iba a hacer un soclo de 6 centímetros? Voy a proceder a armar el soclo para que lo dejemos fijo ya en nuestra parte de abajo de nuestro mueble, y de ahí ya armamos nuestro cajón. Si les parece, vamos a comenzar entonces con este soclo.
Bien, pues aquí está ya armado el cuadro de nuestro zoclo. Voy a medir esto, que acuérdense que nuestro mueble va a quedar de 40, exactamente a los 20 centímetros. Voy a hacer una marca. Para sacar el centro del zoclo. Y vamos a hacer lo siguiente: voy a fijar este tramo de tira de tablón que he sacado. Ahorita les explico para qué es, mientras lo voy a fijar. Listo, ya está armado nuestro zoclo. Este que he puesto aquí es para que podamos atornillar con tornillos largos lo que será la parte de abajo de nuestro sistema de deslizable, ¿ok? Entonces voy a proceder a fijar este está a 37, es de 3 centímetros más ancho. Vamos a dejar 1,5 centímetros de cada lado para que nos quede el centro. Pues bien, voy a fijar. Este va a quedar a ras en la parte de atrás con el 1,5 centímetros que es el grueso de nuestro costado. Bien, ahí queda fijado. Vamos a ahora trazar el centro de nuestros 37 centímetros. 18 centímetros y medio, que sería nuestro centro. Bien, una vez que tenemos ya nuestra raya del centro, voy a medir 7 milímetros hacia adentro. 7 centímetros, perdón, milímetros. Y de ahí hacia atrás va a quedar nuestro sistema corredizo. Listo, pues he puesto todos los tornillos que se pueden poner en todos los barrenos. Y ha quedado fijo ya nuestro sistema.
Listo amigos, pues ya tenemos nuestro gabinete armado. Pues ya como podemos ver, pues ya con el sistema ahí fijo. Y he fijado también el de la parte de arriba. Lo mismo que el de abajo, nada más vamos a centrar y desde el paño hacia adentro vamos a meter 2 centímetros y procurar que quede bien al centro. Bien, pues para preparar el interior, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que hacer un ajuste por la altura? Vamos a abrirlo los 18,5 centímetros que necesitamos y vamos a apretar nuestros tornillos para poder dejarlo justo al tamaño que requerimos. Una vez ya abierta la medida que necesitamos, vamos a ponerlo para verificar que nos quede como queremos. Y bien, como podemos ver, el herraje aquí trae este escaloncito. Vamos a dejarlo entonces que quede a ras, esto que quede a ras. Para eso, justo aquí voy a llevar este tornillo para que aquí ya no se nos mueva y quede al ras ahí. ¿Por qué? Porque ese escaloncito lo trae para que pueda entrar esta pieza de acá y no nos estorbe, que es donde vamos a fijar nuestra puerta más tarde. Si gustan, vamos a ver entonces las demás piezas de nuestro herraje. Bien, ya he sacado las demás piezas del herraje, ya vimos estos para qué son, ¿verdad? Que son para fijar nuestra puerta, que lo haremos más tarde. Estos también son para la fijación, trae la tornillería, estos que serán para que pongamos nuestras canastillas y los tornillos que les comenté que ahorita vamos a disponernos a poner. Es lo demás que trae nuestro herraje. Vamos a terminarlo de poner entonces. Ya he puesto los tornillos que le comenté, ya están apretados. Vamos entonces a empezar a poner las canastillas. Voy a poner la primera lo más alto que se pueda y lo más abajo que se pueda. Y ya iremos viendo las en medio en qué altura conviene más. Ahorita, bueno, estos son los que le comento que son para colgar la canastilla, entonces va metido en la ranura que trae aquí y queda así. Ponemos los de los dos lados y ponemos los dos de atrás y ya nada más vamos a bajar para que caiga sobre el cargador. Listo, ahí quedaría la canastilla, vamos a poner las demás. Listo amigos, pues ya hemos puesto las canastillas, las 6 canastillas ya están puestas. Aquí ya podemos ver la holgura que hemos dejado de cada lado. Nuestro sistema corre sin ningún problema. Vamos ahora a hacerles su puerta. Ya he preparado la puerta, por aquí ya la tengo, como pueden ver. Hoy nos tocó una melamina high gloss de alto brillo. Ya hemos cortado la puerta. Si tú quieres ver este proceso de cómo trabajar este tipo de melamina, por aquí te dejaré el video para que puedas trabajar con este tipo de material. Vamos a seguir ahora con nuestro mueble. Bien amigos, continuamos. Pues aquí tenemos ya la puerta, que el cliente ha escogido un gris brillante. Y bueno, lo primero que vamos a hacer para preparar la puerta para nuestro mueble va a ser vamos a poner la jaladera en la puerta, que la jaladera ya la tenemos por aquí. Vamos a sacarla. Bien empaquetadita.
Y bueno, es una jaladera de 80 centímetros de largo. Y vamos a centrarla, vamos a ponerla en medio y también de arriba y de la parte de abajo que nos quede centrada. Lo voy a marcar para hacer los agujeros y poder fijar la jaladera. ¿Ok? Bien, ya hice las marcas, verificamos que esté en lo correcto y vamos a proceder a hacer los hoyos para nuestro. Vamos a continuar ahora a fijar el herraje acá. Bien, en un momento regresamos con la puerta. Aquí tengo el mueble y lo he acostado, porque para lo siguiente que vamos a hacer va a ser mucho más fácil que lo podamos trabajar así. Bien, pues vamos a empezar por la parte de abajo. Aquí vamos a poner una vista. He cortado este zoclo del mismo material y le he puesto cubrecanto blanco, como pueden ver. Entonces, este va a ser la vista de nuestro zoclo y lo vamos a atornillar aquí. ¿Ok? Y ya de aquí, ahorita empezaremos con la puerta, vamos a fijar nuestro zoclo. Continuemos. Pues aquí tengo ya la siguiente pieza del herraje, que es la que va aquí. Como podemos ver, trae 3 tornillos. Vamos a quitar solamente el de en medio y los otros 2 los vamos a dejar. Esos 2 van a entrar aquí. Ok, así. Y vamos a procurar que nos quede centrado, que nos quede más o menos el mismo tanto de aquí y de acá. Si lo vemos de este lado, podemos ver que esos tornillos quedarán visibles desde estos agujeros que vienen en el perfil, y más tarde que requiramos un ajuste lo podremos hacer desde ahí. Este va a ir por acá y va a quedar en la parte del medio, el más largo que quitamos. Bien, ya metí el tornillo, he recorrido un poquito la canastilla hacia arriba para que podamos tener acceso a él sin problema. Bueno, este tornillo va a ir ahí. Y tiene esos 3 tornillos porque podremos mover nuestra puerta según lo necesitemos con este movimiento. Quizás necesitamos moverlo así o así, podremos hacerlo desde acá. Bien, pues una vez que ya sabemos cómo va, vamos a quitarla nuevamente o podemos tomar medida para que lo podamos fijar en la puerta. Antes de que lo fijemos aquí, lo vamos a fijar en la puerta. Lo mismo vamos a hacer con la pieza de arriba. La presentamos, vemos más o menos dónde va y lo vamos a fijar en nuestra puerta. Ya después meteremos las 2 piezas para que ajustarlas aquí. Bien amigos, pues ya en la puerta ya he marcado 2 puntitos donde vamos a fijar nuestra pieza. Listo, ahí queda fijada nuestra pieza. Y ya hemos fijado también la de abajo y vamos a disponernos entonces a la fijación. Antes de ponerlo, vamos a poner también nuestra jaladera. Listo, ahí queda puesta y quedan adentro los tornillos, no nos van a estorbar. Moví la cámara para que aquí podamos ver cómo ya entró en la pieza. Así es como queda en la parte de arriba. Ya podemos apretar entonces esto y si hay algo que ajustar lo haremos desde acá. También en la parte de abajo ya ha entrado la pieza hasta donde debe de quedar. Y bueno, vamos entonces ahora sí a acomodar esta canastilla y ver cómo nos queda el ajuste.
Estas piezas van aquí por dentro para que quede mejor, quede mejor fijada lo que es la puerta. Amigos, pues ya está aquí terminado nuestro mueble, como pueden ver. Y está instalado lo que es el especiero. Vamos a proceder a quitar la protección que trae para que podamos ver el brillo. Bien amigos, pues aquí podemos ver ya el brillo, incluso hasta ahí nos vemos reflejados. Y este es el cubrecanto, el trabajo de pegado de cubrecanto que hemos hecho. Como ven, se ha quedado bien. Y finalmente así es como ya lo tenemos instalado, así es como nos ha quedado. Echamos un vistazo rápido para ver cómo es que nos ha quedado nuestro mueble ya funcionando. Aquí lo vemos. Esperamos que este video te sea de mucha utilidad, que tú puedas hacerlo. Este es el resultado de nuestro trabajo, este mueble que tenemos a nuestras espaldas. Por favor, amigos, síganse cuidando. Seguimos en contingencia. Cuídense mucho, por favor, amigos. Gracias por seguir este video, este canal. No se olviden de compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.